Clemente Terrero, infectólogo de lo del número del distrito, director del infantil Robert Rick Cabral. Hemos estado hablando mucho de los casos de COVID que están aumentando cada día más en el país y también las afecciones respiratorias en niños y en adultos también. Buenos días, doctor Clemente. Buen día, gracias por invitarme a su programa. No, usted sabe que esta es su casa. Estamos aquí. Lo estuve viendo ayer, parece que los periodistas lo asaltaron por allá, y usted acuñaba un término novísimo, una sexta ola light. Pero decía Natalia García, la asesora, en la rueda de prensa pasada, que no hay sexta ola. Mire, decía Natalia que lo que hay una reactivación de Omicron, que es la cepa circulante. Oiga esto, hablamos de una nueva ola cuando tenemos una cepa diferente, pero para usted hay una sexta ola light. ¿Qué es como un ¿Qué pasa? Ahí es como que no coinciden bien ustedes. No, lo que pasa es que... sí. Bueno, es una variante, o sea, una subvariante de la variante de Omicron. O sea, no podemos ver las cosas así tan estrictas en la realidad como lo está planteando ella, porque en realidad lo que está ocurriendo es que ha entrado una variante nueva que esa variante generalmente tienen alguna codificación que la hace evadir el sistema inmune de las personas que ya han estado vacunadas y obviamente tal y como se está viendo, ahora mismo hay una gran cantidad de casos, hay un incremento en el número de casos, tanto en personas vacunadas como no vacunadas. Es decir, eso es lo que entendemos que está ocurriendo en este momento con esa subvariante de Omicron, que es lo que ha estado pasando en el mundo, no solamente aquí, pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, y también está pasando. ¿Pero se puede hablar de sexta ola entonces? Yo pienso que sí, que lo que está ocurriendo es básicamente más o menos lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones con relación al incremento del número de casos. Ayer teníamos una tasa de positividad bastante elevada, un número de casos también. 18% llegó la positividad diaria, si no me equivoco. Ayer, sí. Y más de 1000 casos, alrededor de 1000 casos. Es decir, sí, eso era lo que estaba ocurriendo precisamente en los periodos en que teníamos una ola de esta enfermedad. Doctor Terrero, los niños es una preocupación de todos, evidentemente. ¿Qué está recibiendo su hospital en consultas, en casos que se complican, el riesgo que tienen los menores y sobre todo el tema de las vacunas que no termina de resolverse para los niños? Bueno, en el hospital hemos estado recibiendo casos de infección de COVID-19. La mayoría se manejan de forma ambulatoria, por lo que había dicho antes, de que, por ejemplo, no es lo mismo lo que está pasando ahora con lo que ocurría anteriormente, que se lo explicaba. La mayoría se ven en la emergencia o se ven en la consulta y se manejan de manera ambulatoria. Ingresamos a aquellos pacientes que tienen alguna condición clínica, por ejemplo, que lo lleva a que lo ingrese, o porque están un poco afectados, que están un poco desestabilizados, o que tienen una comorbilidad, entonces eso lo hemos estado ingresando. Y llegamos a un momento a tener alrededor de entre 4 a 5 casos ingresados en la sala. Creo que en el día de ayer habían 2 casos. La vacunación, doctor, de los niños, ¿en qué terminan de resolver las autoridades sobre ese particular? Tenemos dosis suficientes para niños de 5 años en adelante, sin embargo, la población parece no estar convencida. Aquí se desestimó la compra de vacunas Pfizer para niños recientemente en el Congreso. ¿Cuál es su sugerencia? Sí, esa ha sido una de las dificultades que hemos tenido con relación a la aplicación de la vacuna, la resistencia de la población, algunas sociedades que han emitido juicios y todas esas cosas, pues han llevado a las autoridades a ser prudentes, porque a veces no se pueden hacer las cosas de forma impuesta, sino que hay que tener el consenso, la aprobación de la gente, de la población y asimismo de las sociedades que tienen que ver mucho con estas cosas. Y eso ha detenido en cierto sentido la aplicación de esa vacunación en los niños. Doctor, pero no solamente de COVID estamos hablando en los hospitales que reciben niños específicamente.
por ejemplo, hay una población infantil alta en porcentaje que en este momento tiene cualquier tipo de afectación respiratoria. Hay mucha gripe, mucho catarro, niños que tienen síntomas que parecería que es COVID, pero cuando le hace la PCR no es COVID, pero los niños se sienten mal, están enfermos. Prácticamente todos los pediatras que he consultado sobre el tema me dicen estoy lleno, porque los niños están de una forma masiva afectados de esto, que no sé si es gripe, si es una nueva cepa de Omicron, porque dan negativo a PCR, pero algo hay en el ambiente que está afectando el sistema respiratorio infantil. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recientemente estuve leyendo que en Estados Unidos, en los países nórdicos, se ha adelantado la presencia de los virus respiratorios. Se habla que alrededor de 3 meses antes de cómo ocurre normalmente. Eso estuve leyendo recientemente. Esa es la situación que están viviendo ellos por allá. Y obviamente todo lo que ocurre ahí nos impacta a nosotros porque nosotros estamos alrededor de ellos. Actualmente en la República Dominicana tenemos una situación con relación a las infecciones respiratorias de importancia. Como tú acabas de decir, en el mismo Robert Rick Cabral, en el día de ayer amanecimos con 30 pacientes con orden de ingreso, es decir, en la emergencia, que generalmente amanecemos con 10, con 15, o sea, 30. Y eso se debe precisamente a la presencia de esos virus respiratorios. Uno de los virus que más, bueno, hasta el momento le hemos estado dando seguimiento y que se ha aislado, es el virus sincitial respiratorio. Así es. En el día de ayer, solamente ayer, tuve 3 casos en la consulta privada. Claro, privado porque no se hace el estudio a nivel público. Y me parece que ese virus actualmente es uno de los que tiene mayor presencia y que está causando mayor impacto en la infección respiratoria. Virus sincitial respiratorio. Sí. Sabemos cómo se manifiesta. La gente lo confunde con gripe, todo lo confunde con COVID. Claro, es que las manifestaciones clínicas con esta nueva variante de la Omicron son muy parecidas. O sea, ya no hay esos casos, por ejemplo, como antes de la COVID que deterioraba al paciente. La mayoría de las manifestaciones clínicas que tiene la COVID actualmente son respiratorias, fiebre, secreción nasal, congestión nasal, tos, que es lo mismo que produce cualquier otro virus respiratorio. Por eso es que hablamos la definición que teníamos de la nueva Este ola. virus sincitial, doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿La gente cómo puede diagnosticarlo? ¿Cómo puede hacer para no confundirlo? ¿Qué debe hacerse? Bueno, para diagnosticarlo hay un panel respiratorio. Se hace a través de un panel respiratorio que tiene 12 virus o 13 virus. Ahí, en ese panel, cualquiera de esos virus puede ser, pero ahí está el virus sincitial respiratorio. Precisamente en esos casos que le estoy hablando, fueron niños que se le hizo el panel respiratorio y dentro de esto salió el sincitial respiratorio. También hay un adenovirus circulando, además de esto. Normalmente el tratamiento para este virus son medidas generales, generalmente medicamentos para bajar la fiebre, líquido, porque no hay un tratamiento específico. Es un tratamiento de sostén, tratamiento sintomático, y así se maneja en esos casos. Estos virus, por ejemplo, en los niños muy pequeños, pueden producir bronquiolitis, y esa bronquiolitis entonces demanda generalmente ingreso. Y hay que manejarlo con apoyo respiratorio, hidratación, y algunos de ellos incluso hay que ponerle respiradores para poderlo salvar. Bueno, vamos a volver a los indicadores de la COVID-19. La situación es preocupante. Usted le da 45 días atrás y ni decir a febrero, la positividad de las últimas 4 semanas estaba en menos de 1 y la diaria en menos de 2. La letalidad sí se mantiene 0.70, pero los casos activos estaban rayando 200. No pasaban de ahí, los activos. Y ahora tenemos más de 3.500. Ya Catherine decía, la diaria está en 18 y tanto. La de las últimas 4 semanas, 8.8, eso es 9, eso es mucho. A mí me gusta entrevistarlo a usted porque usted no tiene el perfil del funcionario. Que usted, si el mundo se está acabando, usted dice se está acabando. Si hay problemas en el Rick Cabral, dice estamos llenos. Como algo jocoso que usted dice en una rueda de prensa. Estamos llenos, pero tenemos capacidad. Llenos, pero tenemos capacidad.
¿Usted cree que hay que volver medianamente a las medidas restrictivas, algunas? ¿Qué usted opina? Porque hay que hacer algo. Bueno, es que yo definí que estábamos en una sexta ola light. Light. Sí, eso significa que efectivamente tenemos muchos casos, muchos pacientes infectados. Como tú lo has podido decir, en la tasa de positividad diaria se refleja eso. En la cantidad de pacientes que andan circulando con procesos respiratorios se ve eso. Ya, por ejemplo, muchos pacientes no acuden ni siquiera a hacerse la prueba, pero están infectados de COVID. Porque no pasa igual que antes. Antes el que estaba infectado inmediatamente iba a hacerse la prueba, pero ahora como es light, no necesita hacerse la prueba y pasa con su proceso de COVID en su casa. Y por eso no vemos que la tasa de positividad está más elevada. Pero contagia. O sea, está más elevada de lo que están diciendo las autoridades. En la práctica pudiera ser así. Claro, tenemos que partir de los números. Claro. Pero si uno midiera eso, también viera que estuviera más elevada. Porque las personas, por no sentirse tan mal, no van a hacerse las pruebas. Por eso creemos que sí, que estamos frente a una sexta ola, que no tiene la repercusión, el impacto que tenían las olas anteriores, ni en el sistema de salud, porque no hay tantos ingresos. 100 y pico de ingresos. Antes teníamos miles de pacientes ingresados. Entonces tú no puedes medir una ola por la cantidad de pacientes ingresados, sino es por la tasa de infectados. ¿Verdad? Y teníamos también cientos de pacientes en unidades de cuidado intensivo antes y ahora no. Pero es porque esta variante no ha cambiado, esta subvariante ha disminuido su agresividad. Y por consiguiente, entonces, se aparece más a un virus respiratorio que a la cepa ancestral o que a la cepa delta, que fue la que más duro nos dio en el país. Este virus ya ha cambiado, probablemente para mantenerse sin problema dentro de la población humana. Tal vez él hizo hasta esos mismos cambios, porque realmente el virus estaba atacando al mundo, a la población mundial, pero también la población mundial se estaba defendiendo con vacunas. Y esas contradicciones no le convenía mucho al virus, porque el plan era sacarlo de circulación, entonces lo que hizo fue unos ajustes para mantenerse circulando. Se puso más social. Entonces coincide de que no hay que extremar medidas, pero acá hay que seguir igual. Sí, no hay que extremar medidas de seguridad jamás, porque, por ejemplo, ya no tenemos esa cantidad de personas graves en los hospitales, no tenemos esa cantidad de necesidad de ventiladores, no hay esa cantidad de muertos, por consiguiente, no tenemos esas necesidades que teníamos anteriormente en el sistema de salud, en la que teníamos que aplicar medidas extremas para salvarle la vida a las personas y para también disminuir el impacto en los sistemas de salud, porque eso provocaba en cierto momento que el sistema colapsara y además sanitario, que tuviéramos que tener grandes gastos. Doctor Terrero, me gustaría que insistiéramos en la vacunación. Las autoridades están comentando que el 31 de julio se vence un lote importante de vacunas que fueron adquiridas. Ahora el problema no es que no hay vacunas, es que tenemos de sobra y la gente no quiere vacunarse. ¿En qué cree usted que ha fallado? Si es que usted cree que ha fallado el plan de vacunación o si es que usted tiene otra consideración sobre esto. Bueno, déjame decirte que yo pienso que el gobierno hizo lo que le correspondía. Adquirió la vacuna que necesitaba para cubrir a la población dominicana. Y obviamente es una gran responsabilidad de parte del gobierno, demostró responsabilidad y compromiso con la población, con el pueblo dominicano. Que se queden algunas vacunas porque la población no haya acudido es otra cosa, pero se cuadró exactamente la necesidad que tenía la población dominicana para ser vacunada. Ahora, las personas que no quieren vacunarse es un derecho, entonces el gobierno lo que hizo fue respetar el derecho de las personas. ¿Qué le argumentan a usted, doctor, qué le argumenta a usted un paciente
que no ha querido vacunarse. ¿Cuáles son los argumentos? Sobre todo cuando ya ha pasado tanto tiempo. Porque quizás al principio de la pandemia mucha gente se preguntaba, habían teorías conspirativas sobre el efecto o no de la vacuna. En el caso de la República Dominicana, entiendo yo, la vacunación ha mostrado el resultado. ¿Cuál es el argumento que usted recibe en consulta de personas que insisten en que no quieren vacunarse? Bueno, muchos dicen que las vacunas hacen daño, que le han metido un chip. Todavía. Y sí, o que pueden provocarle algún efecto secundario que le puede dañar. Algunos dicen que le provocan dolores, que no se les quita un dolor después de administrarse la vacuna, pero uno no sabe si ese dolor iba a pasar independientemente de la vacuna, sino que coincidió con eso. No hay argumento nuevo, entonces. No, son los mismos. Mucha gente diciendo que no se va a poner ni la tercera ni la cuarta porque ahora les están dando cosas que antes no tenía. Pero bueno, también la gente suma edad, ¿no? Sí, eso, bueno, eso es algo que la gente, hay que respetarle su opinión. Sí. ¿Qué podemos Pero hacer? ¿y la vacunación en niños, doctor? ¿Usted ha escuchado argumentos de los padres en el hospital de por qué no vacunan a los niños? Porque está baja la tasa de vacunación también en los niños pequeños. Sí, en parte es propio de lo que ha estado pasando en adultos. Y además ustedes saben que los padres generalmente son más celosos con los niños. No es lo mismo vacunarse un padre que vacunar a su niño. Generalmente el padre tiende a proteger a su hijo, aunque no se proteja así. Sí, eso también hay que tomarlo en cuenta. Vamos a otras enfermedades. Vamos para la semana 30. Como en la 34, por ahí 35. Faltan 200 días para que se acabe el año hoy, Nelson. El dengue sube, eso lo tengo yo de memoria ya. ¿Cómo anda el dengue? Yo no veo campaña preventiva. La vacunación esta de las Américas fue un fracaso aquí por primera vez. Antes se hacía eso por el libro. No sé qué está pasando, doctor. Cosas raras. El dengue, vamos por ahí. Bueno, tal vez haya sido la pandemia que nos afectó. No, si fue en estos días eso. Usted sabe bien lo que estamos hablando. El programa ampliado de inmunización. La inmunización, ahí se durmieron. Sí. Bueno, con el dengue hay una situación. El dengue fue impactado de forma significativa por las medidas que se tomaron para el COVID. El confinamiento, las limpiezas que hacíamos, todas esas cosas que hacíamos en el hogar. La gente permanecía en su casa, consumía el agua, que no lo hacía cuando se va a trabajar o está en otras labores. Entonces eso produjo una disminución significativa del dengue que yo nunca la había visto en tantos años que tengo trabajando con dengue en el país. Y obviamente uno esperaba que tan pronto comenzara la circulación normal, el país volviera a la normalidad, pues se podía producir un incremento significativo, o lo que sucedía antes con el dengue, y no ha sido así. Parece ser que todavía muchas de las medidas que tomamos durante la pandemia están surtiendo efecto en cuanto a la reactivación del dengue en el país, porque en cierto momento vimos un incremento relativo en el número de casos a nivel nacional y en el hospital, pero vemos que todo se ha mantenido más o menos igual. Allá en el hospital en el día de ayer teníamos 6 casos nada más ingresados y nosotros tenemos 10 camas en la unidad de COVID, más las que se puedan necesitar en caso de que así se requiriera. Lo hemos hecho siempre así en el hospital. Así que no hemos visto ese incremento. Donde se ha visto mayor actividad del dengue actualmente en el país es en la región este. San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, por ahí es donde hemos visto mayor actividad del dengue en el país en este año. Y los números que refleja el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Epidemiología, reflejan un incremento con relación al año anterior, pero eso no es tan significativo como cuando hemos tenido grandes brotes en el país. Claro. Doctor, aprovechando que ustedes está acá, es bueno que
usemos su presencia en forma positiva para tratar de hacer una radiografía, ya que estamos con temas médicos, sobre el Hospital Robert Reed Cabral. Se habla de que en la República Dominicana hay déficit de camas para niños en situación difícil de salud. Usted tiene esta perspectiva, usted dice que aunque están llenos tienen capacidad. ¿Cuál es la realidad en este momento del hospital y cómo están fluyendo también los recursos hacia el centro? Bueno, ustedes saben que nuestro hospital es un hospital de referencia nacional. De los 4 rincones del país van allá. A veces uno, se ve en situaciones difíciles porque esa es la realidad. Es el hospital que en la República Dominicana, los padres de la República Dominicana lo tienen como referencia para llevar sus niños. Y entonces allá generalmente estamos bastante llenos. Mucha demanda de pacientes. Nosotros hemos habilitado áreas e incluso actualmente estamos enviando a compra para hacerlo a través de la ley de 10 aires acondicionados para habilitar 3 nuevas salas para ingresar una cantidad determinada de pacientes porque la demanda es alta. Entonces necesitamos habilitar más camas, tener más salas para ingresar los pacientes. Eso es lo que hemos estado haciendo ahora, pero siempre allá la demanda es alta, en todos los servicios. ¿Y los recursos insuficientes? Bueno, ustedes saben que actualmente los recursos siguen siendo lo mismo, lo que el Estado da, porque la estrategia que se ha estado teniendo del Estado es que los hospitales puedan generar sus recursos para sostenerse. No creo que sea mala la propuesta, pero en lo que eso se produce siempre es bueno y no está mal uno recibir una discreta inyección para uno irse ajustando en el tiempo. De todas formas, nosotros, con todo y todo, hemos mejorado los ingresos del hospital en el año y 9 meses que tenemos. Por ejemplo, en el 2019 el hospital facturaba a las ARS, a la aseguradora, le facturó 123 millones de pesos. En el 2020, con la llegada de nosotros, en los 4 meses pudimos llevarlo de 123 a 144 millones la facturación, o sea, le incrementamos 21 millones de pesos. En el 2021 nosotros le llevamos de 144 a 165, le aumentamos 21 millones de pesos más, o sea, van 42 millones en los 2 años. Este año la proyección que nosotros llevamos es que se va a facturar 180 millones de pesos, o sea, le vamos a incrementar 15 millones de pesos más y en totalidad en los 2 años vamos a llevarlo más o menos a unos 60 millones de pesos, cerca de ahí, en los 2 años. El incremento de la facturación del hospital y obviamente del financiamiento del hospital. Los números dicen que el funcionario está trabajando, pero usted en esencia lo que es un gremialista. ¿Cómo es que está la situación de los hospitales? Ahí vi una huelga que iba a ser, ya llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, la regional de San Francisco, del Colegio Médico, y las demandas son que falta de materiales, falta de insumos. ¿Cómo está la situación? Bueno, eso... Recuerda que usted es gremialista también. Sí, he estado un poco, no al margen, pero no he estado tan metido en estos últimos días en el gremialismo, pero eso tiene mucho que ver con la gerencia del hospital. Mira que yo planteo, para tú ser un buen gremialista, tiene que ser un buen gerente de hospital, de salud. Y para tú ser un buen gerente de salud u hospital, tiene que ser un buen gremialista. O sea, tú tienes que tener las 2 condiciones para poder ver las cosas desde este lado hacia allá y ver las cosas desde allá hacia este lado y mantener el equilibrio. En la perspectiva del médico, ¿verdad? Si conoce la realidad del médico, sabrá atender los reclamos. Exactamente, gracias, mediar. Gracias, doctor. Yulisa le piropió el nuevo look y usted la ignoró. Me ignoró, pero... No, creo que no te escuchó, que tenías nuevo look. Sí. Nuevo look, doctor. Gracias. Gracias, doctor Terrero. Le queda muy bien. Gracias al doctor Terrero.